Es el culto de la tarde de la fiesta de los panes sin levadura. Tomémonos un tiempo para estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado La fiesta de los panes sin levadura y el sufrimiento. La fiesta de los panes sin levadura es la segunda fiesta anual que cae el día después de la Pascua. El significado más importante de la fiesta de los panes sin levadura es el sufrimiento. Hoy comenzamos este culto en el mismo momento en que Jesús, hace 2000 años, pronunció sus últimas palabras en la cruz, que fueron Elí, Elí, lama sabactani, y luego expiró su último aliento. Llevó los pecados de toda la humanidad sobre sus hombros, al ser el Cordero de expiación. Fue sacrificado en la cruz a las 9 de la mañana y entregó su espíritu a las 3 de la tarde y volvió al reino de los cielos. Sin embargo, para hacernos saber que Dios Todopoderoso nunca puede ser confinado por la muerte, mostró a toda la humanidad su gran poder y autoridad a través de su resurrección. Nos dijo a nosotros, sus hijos, que siguiéramos el camino del sufrimiento hasta el final, diciendo: no importa qué sufrimientos y tribulaciones vengan en nuestro camino, el sufrimiento por la justicia vale la pena. Actualmente, estamos predicando el Evangelio a todos los pueblos y naciones del mundo, en obediencia a la voluntad del Padre y la Madre celestiales. En el camino hacia el cielo, el movimiento de enseñar cómo podemos estar en el temor de Dios y adorar a Dios correctamente está surgiendo en todo el mundo. Este movimiento se está llevando a cabo por todos los profetas de Dios que están haciendo grandes esfuerzos para entregar estas enseñanzas a toda la humanidad. Al entregar las enseñanzas de Dios, el camino que recorremos no siempre es fácil y sencillo. A veces nos encontramos con personas que se oponen, obstaculizan o nos calumnian. Otras veces nos encontramos con personas que nos ayudan a llevar a cabo la obra del Evangelio. Aunque hay muchos momentos de sufrimiento, Dios nos dijo que siguiéramos el camino de Cristo, sin importar las dificultades y las adversidades que podamos enfrentar, recordando siempre el camino de la cruz que Cristo recorrió por nosotros. Recordando que el reino de los cielos, el Padre Celestial y numerosos ángeles celestiales nos esperan al final de nuestro camino. No nos desanimemos nunca, ni nos demos por vencidos, aunque el camino que recorremos sea el agotador camino de la cruz. De este modo, todos nosotros podemos llegar a ser dignos de entrar en el reino de los cielos. Leamos Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Como dijo Jesús en el versículo 24, hay una condición para seguir la vida de Cristo. La condición es que debemos tomar nuestra cruz y seguirlo. El camino de seguir la vida de Cristo no siempre es fácil y sin complicaciones. Siempre nos encontramos con numerosas dificultades y sufrimientos. Aunque el camino esté lleno de muchos sufrimientos, nunca debemos olvidar que al final de este camino nos espera un mundo verdaderamente espléndido y glorioso que Dios ha preparado. Nunca debemos dejarnos vencer por las dificultades, nunca debemos rendirnos y nunca debemos caer. Debemos soportar y superar todas las dificultades y los sufrimientos pensando
Todas las dificultades y los sufrimientos que afronto mientras recorro el camino de la fe es la manera en que puedo tomar la cruz de Cristo y seguir a Dios. Veamos 1 de Pedro, capítulo 4. Hoy vamos a estudiar sobre el sufrimiento en esta fiesta de los panes sin levadura, sin olvidar que Dios nos permitirá recibir la bendición del cielo eterno como resultado del sufrimiento de ser cristiano. No nos sintamos desanimados por lo que sufrimos y nos rindamos nunca. En capítulo 4, versículo 12 está escrito: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Participar en los sufrimientos de Cristo es un asunto verdaderamente importante. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Todos los sufrimientos que enfrentamos y los sacrificios que hacemos en el proceso de seguir la vida gloriosa de Dios como cristianos no deben ser considerados como sufrimientos o sacrificios. Desde el punto de vista espiritual, se consideran medallas gloriosas. Como estamos en nuestros cuerpos físicos, es difícil soportar esos sufrimientos. Por eso a veces nos sentimos cansados, desanimados o angustiados, e incluso intentamos evitar ese camino. Sin embargo, nuestro Dios dijo: si quieres venir, si realmente quieres venir al lugar donde voy, debes tomar tu cruz y seguirme. Dios dijo: los que no toman su cruz no pueden seguirme hasta el final. Por lo tanto, sin importar las dificultades y las adversidades que podamos enfrentar, aceptemos con alegría todos los sufrimientos por la justicia, hasta el momento en que este evangelio sea predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra, y hasta que encontremos a todos nuestros hermanos y hermanas perdidos. Jesús explicó un ejemplo sobre el sufrimiento a través de la parábola del hombre rico y Lázaro. El hombre rico vivió una vida sin ningún sufrimiento. Sin embargo, Lázaro vivió una vida llena de sufrimiento. Cuando viviste en esta tierra, viviste sin sufrimiento, mientras que Lázaro vivió con mucho sufrimiento. Por lo tanto, ¿no es justo que estés sufriendo en agonía en el lago de fuego eterno, mientras que Lázaro está ahora siendo consolado en el eterno reino de los cielos? Cuando Jesús explicó la parábola del hombre rico y Lázaro, hizo diferencia entre las personas que vivían una vida llena de sufrimiento en la tierra y las personas que vivían sin ningún sufrimiento, solo persiguiendo la comodidad y el placer. A través de esta parábola, podemos entender que Jesús nos despertó para saber qué tipo de vida debemos vivir como cristianos para recibir la verdadera y eterna bendición. Entonces, ¿por qué la vida de un cristiano va acompañada de sufrimientos como este? Veamos la enseñanza de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí dice que a través de los sufrimientos que experimentamos, Dios nos restaura y nos fortalece, permitiéndonos mantenernos firmes y tener el fundamento sólido. Esta es la razón por la que se nos da un tiempo de sufrimiento. Sin embargo, es solo por un tiempo.
Por lo tanto, ¿a qué nos vamos a enfrentar en el camino hacia el reino de Dios, según Hechos capítulo 14? Vamos a pasar por muchas dificultades. Si queremos vivir nuestra vida de fe a medias, podemos evitar los caminos rocosos y difíciles. Sin embargo, si estamos decididos a seguir el camino que Cristo recorrió de todo corazón, debemos ser capaces de tomar nuestra cruz, ya sea grande o pequeña. Veamos un versículo más en Hechos capítulo 14. Leamos el capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Al principio de este sermón, mencioné que Dios nos dio un requisito previo para entrar en el reino de Dios. Ese requisito previo es que debemos pasar por muchas tribulaciones. Los que viven una vida cristiana verdadera y sincera se enfrentan a muchas dificultades, a veces por parte de sus familias, sus vecinos, sus conocidos o incluso la sociedad. Hay muchos obstáculos que siguen poniéndonos a prueba de diversas maneras. Sin embargo, no debemos evitar los obstáculos que enfrentamos ni abandonar nuestra fe en Cristo. Debemos comprender que si los atravesamos con confianza, el mar rojo que tenemos delante ya no será un obstáculo, sino un atajo indispensable para llegar a nuestro destino. El mar rojo que bloquea nuestro camino es un gran sufrimiento y obstáculo para nosotros. Sin embargo, cuando tenemos una fe correcta en Dios, el mar rojo que antes era un obstáculo para nosotros ya no es un obstáculo o un enemigo, sino que se convierte en un camino de gracia y salvación abierto para nosotros y ahora es nuestro aliado. Un obstáculo como el Mar Rojo también se convertirá en una herramienta que destruirá a nuestros enemigos. Debemos creer eso. Por lo tanto, el sufrimiento actual no termina como sufrimiento o dolor, sino como una bendición. A través de los sufrimientos que experimentamos, Dios nos restaura y nos fortalece, permitiéndonos mantenernos firmes y permanecer en la fe. Hoy es la fiesta de los panes sin levadura, un día para reflexionar sobre el sufrimiento y el sacrificio de Cristo en la cruz. A partir de la noche de la Pascua, Cristo oró toda la noche por la salvación de la humanidad en el huerto de Getsemaní. Allí, Él también vio el sufrimiento que enfrentaría por nuestra salvación, ya que el sufrimiento que iba a soportar era tan insoportable que el sudor de su frente se convirtió en gotas de sangre. Sin embargo, incluso en ese momento en que Jesús estaba pasando por este sufrimiento, los discípulos que se creían de buena fe dormían en paz. Jesús se acercó a ellos 3 veces y los despertó. ¿No podrían velar conmigo durante 1 hora mientras sufro? Los discípulos evitaban ese sufrimiento y dormían en paz. Jesús vino y los despertó y les dijo que velaran y oraran para no caer en la tentación. Volvió por 2ª vez y vio que se habían vuelto a dormir. Los despertó de nuevo. Después de decirles que oraran para no caer en la tentación, volvió a orar por 3ª vez. Cuando volvió después de orar, estaban durmiendo de nuevo. Hermanos, así es como somos. Incluso mientras el Padre y la Madre celestiales están sufriendo, nosotros, sus hijos, siempre tratamos de evitar los sufrimientos y vivir una vida de paz y complacencia. Sin embargo, recordemos el sufrimiento del Padre una vez más a través de esta fiesta de los panes sin levadura. Sufrió por nosotros, sus hijos.
desde el momento posterior a la Pascua hasta la madrugada de la fiesta de los panes sin levadura. Jesús fue vendido por Judas Iscariote por 30 monedas de plata. Experimentó el dolor de ser negado por Pedro hasta 3 veces y la pena de ser abandonado por todos los demás discípulos. No había nadie que apoyara a Jesús o incluso le ayudara. Cuando a la multitud se le dio la oportunidad de elegir entre Jesús y un ladrón, la multitud favoreció al ladrón sobre Jesús y lo rechazaron. De esta manera, no fue reconocido por la sociedad. Aunque no tenía pecados, pasó por un sufrimiento horrible y fue crucificado a las 9 de la mañana. Le pusieron una corona de espinas en la cabeza. La gente que lo rodeaba lo escupía, le insultaba, lo ridiculizaba e incluso lo humillaba echando suertes sobre su ropa interior. Sin embargo, como era el camino para la salvación de sus hijos, lo soportó todo y recorrió el camino con paciencia. Cristo fue colgado en la cruz a las 9 de la mañana y expiró su último aliento a las 3 de la tarde y murió. Según el calendario sagrado, todos estos acontecimientos tuvieron lugar hace 2000 años, desde la Pascua que celebramos ayer hasta la fiesta de los panes sin levadura que celebramos hoy. No debemos pensar solamente que esto es algo que sucedió en la historia hace 2000 años y que fue escrito en la Biblia. En cambio, debemos darnos cuenta del amor incondicional de Dios por nosotros. Hoy, en esta fiesta de los panes sin levadura, no debemos olvidar que lo único que quieren padre y madre es nuestra salvación, a pesar de todos los sufrimientos que pasaron. Nosotros mismos también experimentamos algunas dificultades y sufrimientos mientras guiamos a nuestros hermanos perdidos a la salvación. Judas Iscariote traicionó a Jesús y Pedro lo negó. Además, todos los discípulos que dijeron, «Te seguiremos, Señor», hasta el final, incluso hasta la muerte, negaron a Jesús y huyeron. Aunque nos enfrentemos a este tipo de situaciones, nunca debemos olvidar el mensaje de amor que Dios nos dio, incluso en sus últimos momentos. Os he amado hasta el final. Debemos aprender este sufrimiento de Cristo. No digo que debamos recorrer el camino doloroso, maltratándonos a nosotros mismos, sino que debemos estar dispuestos a seguir su camino doloroso si es un sufrimiento que atravesamos mientras buscamos a nuestros hermanos perdidos. Veamos un versículo más. Leamos Filipenses capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Dios no solo nos ha concedido la gracia de creer en Cristo, sino que también nos ha concedido la gracia de padecer por Él. Sin importar los sufrimientos que se presenten en nuestro camino, no neguemos a Cristo, sino creamos que el Padre Celestial y la Madre Celestial son nuestro Padre y nuestra Madre. Seamos los hijos de Sión que predican sobre el Padre y la Madre a toda la humanidad y la guían a la salvación. A través de la fiesta de los panes sin levadura,
Dios nos dio a entender que la vida de sufrimiento nunca es mala y que Dios no pretende llevarnos a la destrucción a través del sufrimiento, sino que es un proceso esencial para que tengamos comprensión y seamos perfeccionados. Puesto que Cristo dio el ejemplo de sufrir primero, llevando la cruz, tomemos también nosotros nuestra cruz, sea grande o pequeña, y sigamos ese camino con un corazón agradecido, sin quejarnos ni murmurar, para que todos los miembros de la familia celestial podamos alcanzar el reino de los cielos. Con esto, me gustaría concluir el sermón del culto de la tarde. Muchas gracias.